Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, estimados hermanos, esté con cada uno de ustedes. En esta mañana vamos a reflexionar un tema muy importante sobre lo que es la defensa de la fe, o es decir, la apologética. El tema de reflexión es: ¿qué es un concilio dentro de la iglesia? Sucede, hermanos, de que a lo largo de la historia de la iglesia han habido más o menos 21 siglos que hemos pasado de vida, de existencia. Pero también dentro de la iglesia se han realizado más o menos 21 concilios, sin mencionar el primero que está en la Sagrada Escritura, que es el que vamos a tomar ahora como punto base para que entendamos, comprendamos el papel de la Iglesia Apostólica primitiva, que es el mismo que tiene en la actualidad nuestra Santa y Madre Iglesia, dirigida por el Papa, el Santo Padre o el Papa Francisco. Recordemos que el Papa Francisco hace las veces del apóstol San Pedro. Por lo tanto, la Iglesia Católica sigue manteniendo firme y sólidamente las bases que Cristo mismo erigió. Vámonos a la Sagrada Escritura, al capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos daremos cuenta, hermanos, el por qué la iglesia desde el principio tomó a bien a hacer un concilio llamado el Concilio de Jerusalén. El Concilio de Jerusalén se llevó a cabo gracias o dado unas problemáticas que se dieron entre los judíos y el pueblo gentil o el pueblo pagano, ya que algunos apóstoles no tenían todavía una claridad exacta de lo que es el papel de la iglesia en la actualidad de aquel tiempo. Creían que la salvación era únicamente para el pueblo judío, puesto que Jesucristo y los apóstoles eran judíos. Pero como ya estamos en el capítulo 15, en el capítulo 9 viene la conversión del apóstol Pablo, que se llamaba Saulo, recordemos. Y después de eso, Dios mismo ha venido haciendo acciones, obras en las que es un bien para la humanidad. Lógicamente, se malentendió, se malinterpretó en aquel momento el por qué la iglesia le comenzó a dar oportunidad, a abrir las puertas a los paganos, que abrazaran la fe, es decir, que aceptaran a Cristo y fuera una sola iglesia, ya no solo judía, compuesta por judíos, sino también por gentiles. Gentiles o paganos se le llaman también a aquellas comunidades fuera de Judea, prácticamente griegas, Grecia y circunvecinas. Entonces, como ya más o menos hice la introducción del problemita entre judíos y paganos o gentiles, y de ahí comienza, te voy a invitar a que leas el versículo 7 y hasta todo el capítulo 15. Es largo, pero no lo vamos a leer todo en este momento, dada al tiempo, y por eso te invito a que tú vayas leyendo también tu Sagrada Escritura, acompañándonos a nosotros. Capítulo 15, versículo, vamos a leer para que logremos entender un poquito, versículo 3. Atravesaron Fenicia y Samaria. Al pasar, contaban todo con lujo de detalles
la conversión de los paganos, lo que produjo gran alegría en todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los presbíteros, y les expusieron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero se levantaron algunos del grupo de los fariseos que habían abrazado la fe y dijeron: es necesario circuncidar a los no judíos y pedirles que observen la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los presbíteros se reunieron para tratar este asunto. Después de una acalorada discusión, Pedro se puso en pie y dijo: hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días, cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del evangelio y abrazaron la fe. Dios, que conoce los corazones, se declaró a favor de ellos al comunicarles el Espíritu Santo, igual que a nosotros. No ha hecho ninguna distinción entre nosotros y ellos, sino que purificó sus corazones por medio de la fe. ¿Quieren ustedes mandar a Dios ahora? ¿Por qué quieren poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que nuestros padres no fueron capaces de soportar, ni tampoco nosotros? Según nuestra fe, la gracia del Señor Jesús es la que nos salva, del mismo modo que a ellos. Toda la asamblea guardó silencio y escucharon a Bernabé y a Pablo, que contaron las señales milagrosas y prodigios que Dios había realizado entre los paganos a través de ellos. Palabra de Dios. Nos quedamos hasta acá, versículo 12, porque para que tengamos una idea más clara de lo que acabo de estar mencionando, creo que ya nos hacemos un pequeño dibujo, ¿verdad? Donde nos ubica que algunos de los fariseos que se habían convertido ya al grupo de los discípulos de Jesucristo, pero que en su mente todavía tenían la idea, la doctrina totalmente judía o farisaica, ¿verdad?, traída desde Moisés, y querían que así se hiciera, ya que vale recalcar que como ellos eran judíos, entonces ellos se circuncidaban. Era la ley judía, la ley mosaica de Moisés. Pero en esta ocasión, Bernabé, ¿verdad?, y los demás apóstoles también comenzaron a predicar a los paganos. Comenzaron a hablarle de que Cristo había ofrendado su vida en la cruz del Calvario por amor a la humanidad. No solamente por los judíos, sino que también por toda la raza humana. Y eso, hermano, motivó una gran alegría entre los gentiles. Y abrazaron la fe, aceptaron la fe de Cristo. Pero estos fariseos querían que también ellos se circuncidaran. Entonces, de aquí comienza este pequeño problema. Y por eso se realiza este llamado concilio de Jerusalén, para abordar esta problemática, este desacuerdo, ¿verdad?, entre apóstoles y discípulos. Y escuchemos algo muy claro. Como es un tema apologético, vale recalcar que por mucho que los hermanos separados critiquen la Iglesia Católica, critiquen nuestras ideologías, nuestra doctrina, nos damos cuenta que, por ejemplo, en el versículo 7, ¿quién es el primero que se pone en pie y habla al pueblo y toma la palabra? Pedro se puso en pie. ¿Por qué? Porque Pedro sabía muy bien el papel que él estaba ejerciendo en aquel momento. El mismo papel que Jesucristo le había delegado.
Jesucristo lo había elegido entre los demás, de los 11 restantes, como el que iba a ir al frente, guiando, acompañando al pueblo nuevo de Dios que estaban haciendo en aquel tiempo. Y ya pasaron, estamos en el capítulo 15, y Pedro continúa actuando como la cabeza. Ahora bien, como era un problemita como dijéramos ahora, de doctrina, de costumbre, de ley, por eso se realiza este llamado concilio, para buscar una solución rápida, buscar una respuesta idónea, una respuesta, hermano, que no dañe, que no interfiera, que no se interponga en el plan salvífico de Dios. Y por eso dice que realizaron este diálogo con los apóstoles, los discípulos, ¿verdad?, que habían visto esos milagros que Cristo había hecho a través de ellos, y convirtiéndose aquellos hombres griegos, gentiles, uniéndose a ellos. Por eso que ellos fueron a Jerusalén, enviados por la iglesia a dialogar este tema especial con los apóstoles. Ellos sabían que como discípulos del Señor era necesario que interviniera el apóstol Pedro y los demás apóstoles para dar la salida correcta, idónea, sin escandalizar más. Porque el problema era de que ellos, por creer estar haciendo el bien, poniéndole obstáculos a esos paganos convertidos al cristianismo, no se daban cuenta de que lo que estaban haciendo era estropeando, oponiéndose a la voluntad de Dios, que era que su pueblo nuevo creciera, se multiplicara y llegara como Cristo mismo lo había ordenado, ¿verdad?, hasta los últimos confines o rincones de la tierra. Por eso el versículo 13, escucha lo que dice: cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Simeón, es decir, Pedro, acaba de recordar cómo Dios desde el principio, en el primer momento, intervino para formarse con gentes paganas un pueblo para él, formarse un pueblo para él, aunque vinieran del paganismo. Los profetas hablan el mismo lenguaje, pues está escrito: después de esto volveré y construiré de nuevo la choza caída de David. Esto dice el Señor, que hoy realiza lo que tenía preparado desde siempre. Escucha, desde siempre, es decir, multiplicar el pueblo nuevo de Dios, llegar con su palabra renovada, transformadora, resucitada hasta los últimos rincones de la tierra. Verso 19. Por eso pienso, dice Santiago, que no debemos complicar la vida a los paganos. Qué bonito, ¿verdad? Que no debemos complicarle, ponerle más cargas, más yugos, más leyes rigurosas, que se convierten a Dios. No debemos complicar la vida a los paganos que se convierten a Dios. Digámosle en nuestra carta que se abstengan de lo que es impuro, por haber sido ofrecido a los ídolos, de las relaciones sexuales prohibidas, de la carne de animales sin sangrar y de comer sangre. Porque desde tiempo antiguo lee a Moisés todos los sábados en las sinagogas de cada ciudad. Aquí donde Santiago comienza a decir: no debemos complicar la vida a los paganos que se convierten a Dios. Digámosles en nuestra carta, aquí donde van a hacer un dictamen. Para eso es un concilio. De ese conflicto, de esa discusión,
de situaciones puramente doctrinales, de leyes, la iglesia se reúne. ¿Cuándo sucede un concilio? Cuando el Papa Francisco o cualquier papa que esté en ese tiempo dirigiendo, guiando a la iglesia, cree que es necesario convocar todos los obispos del mundo y realizar un nuevo concilio. Y de ese concilio va a salir, hermanos, respuestas favorables, respuestas viables, es decir, para el bien de la comunidad parroquial, por el bien de la comunidad provincial o del mundo, ya sea en cuestiones doctrinales o ya sea en cuestiones también pastorales. Por eso, y recordemos que estamos en el primer concilio, que está en la Sagrada Escritura, capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles. Pregúntale a los hermanos separados si saben ellos, bien los pastores grandes, los mayores, saben qué es un concilio, para qué es un concilio. Pero como ellos no se rigen realmente por la Sagrada Escritura, sino que todo lo hacen según como ellos lo creen, como ellos lo piensan y lo ejecutan, ellos mandan. Pero no basándose a la Biblia, no basándose a la Sagrada Escritura y cumpliendo y respetando lo que Cristo encomendó, lo que Cristo dijo. Te leo el versículo 22, acompáñame. Entonces los apóstoles y los presbíteros, escucha, ¿quiénes estaban en ese concilio? Apóstoles y demás presbíteros. ¿Quiénes son los presbíteros en la iglesia? Los sacerdotes son llamados también presbíteros. La iglesia católica continúa conservando, hermanos, lo que Cristo enseñó a los apóstoles y lo que a su vez los apóstoles continúan realizando por el bien de la comunidad. Los apóstoles y los presbíteros de acuerdo con toda la iglesia. Por eso que el Papa en un concilio no declara una nueva ley, un nuevo dogma, solamente porque él lo dice, porque lo cree, sino que también conversándolo, dialogándolo con todos los obispos del mundo. Date cuenta, hermano, cómo debe de ser, cómo se debe resolver, cómo se debe afrontar un problema que aparentemente es grave o es grande para la humanidad, para los cristianos. Esto hoy nos enseña a nosotros que la iglesia siempre va obedeciendo a Cristo. Decidieron elegir a algunos hombres dentro de ellos para enviarlos a Antioquía. Con Pablo y Bernabé fueron elegidos Judas, llamado Barsabás, y Silas, ambos dirigentes entre los hermanos. Debían entregar la siguiente carta. Este es el documento firmado por los apóstoles Pedro, Santiago, Juan y los demás, ¿verdad?, a la comunidad. ¿Y quién fue el encargado de ir? Pablo, Bernabé, Judas y Silas. ¿Qué decía esta carta? Los apóstoles y los hermanos con título de ancianos saludan a los hermanos no judíos de Antioquía, Siria y Cilicia. Nos hemos enterado de que algunos de entre nosotros los han inquietado, perturbando con sus palabras. No tenían mandato alguno nuestro. Algunas personas en la iglesia, hermanos, predicamos en las comunidades algunas reglas, normas o leyes inventadas por nosotros mismos, que a lo mejor no vienen del presbítero, del sacerdote o del párroco de la parroquia, sino que nosotros lo hemos inventado. Y decimos en la comunidad, el padre dijo esto, el coordinador tal dijo esto, y tal vez no lo han dicho. Cuidado, hermano, que me escucha, servidor, servidora, evangelizador, predicador, catequista. Muchas veces nosotros quizás nos sobrepasamos de los límites. Quizás no respetamos lo que la iglesia como madre y maestra nos manda a hacer.
Pero ahora, reunidos en asamblea, escucha, hemos decidido elegir algunos hombres y enviarlos a ustedes junto con los queridos hermanos Bernabé y Pablo, que han consagrado su vida al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos pues a Judas y a Silas, que les expondrán de viva voz todo el asunto. Ellos iban a ser los intérpretes, los que iban a ir a leer la carta, el documento firmado y sellado por los apóstoles y la iglesia. Y aquí está la frase bien interesante, frase que utiliza mucho la iglesia. Versículo 28. Fue el parecer del Espíritu Santo y nosotros. Escucha esto precioso. Fue el parecer del Espíritu Santo y el nuestro, no imponerle ninguna otra carga fuera de las indispensables anteriormente dichas, ¿verdad? Ahora bien, si se abstienen de esto, dejándose guiar por el Espíritu Santo. Después de despedirse, fueron a Antioquía, reunieron a la asamblea y entregaron la carta. Cuando la leyeron, todos se alegraron con aquel mensaje de aliento. Escucha qué importante, qué precioso, hermano. El Espíritu Santo y el nuestro. Eso es lo que la iglesia siempre realiza cuando va a hacer un concilio, cuando va a sacar un documento por el bien de la humanidad, por el bien de la iglesia, en sentido pastoral, sentido doctrinal, sentido espiritual, en beneficio de toda la iglesia universal. Hermano, esta es la iglesia católica. Esta es la iglesia en la que nosotros estamos llamados también a seguir respetando y cumpliendo y llevando a cabo la misión evangelizadora que Cristo nos ha encomendado a cada uno de nosotros en la dimensión, en el lugar, donde nosotros nos movemos, ¿verdad? La cultura nuestra, siempre la cultura del amor. Hay que respetar y llevarla a cabo, obedeciendo nuestra jerarquía. La jerarquía es la que lleva a cabo, hermano, el cumplimiento de realizar dichos concilios. También hay concilios ecuménicos también que se le llaman, ¿verdad? Para poder reorganizar o unificar cuestiones, repito, dogmáticas, doctrinales, pastorales, por el bien de nuestra iglesia santa, católica y apostólica. Espero que en algo te haya servido, te haya ayudado este pequeño tema, ¿verdad? Lo que es, ¿qué es un concilio? ¿Cuántos concilios dijimos que ha pasado en la historia de la iglesia? 21 concilios, sin enumerar este concilio de Jerusalén. Fue el primer concilio que está en la Sagrada Escritura en el capítulo 15. Hermanos, bendiciones para cada uno de ustedes. No se olviden compartir estos videos, porque esto que es doctrinal, esto que es pastoral, muchas personas no lo entienden en la iglesia. Comparte el video para que otros a su vez conozcan más a fondo nuestra iglesia. Bendiciones para todos.